Capítulo 2. Hazlo temeroso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios tenía un gran trabajo que hacer para Josué, y antes de enviarlo a hacerlo, él le dijo que no tuviera miedo. Necesitamos entender el significado de la palabra para entender correctamente lo que Dios le estaba diciendo a Josué. A lo largo de los años he estudiado mucho sobre el miedo y he hecho varias observaciones interesantes sobre lo que significa. Una de las descripciones más poderosas del miedo que he encontrado es tomar vuelo o huir. También podemos describir el miedo como una emoción desagradable causada por la creencia o el pensamiento de daño o dolor. Una definición completa del miedo implica más que estas ideas, pero quiero que nos centremos en el hecho de que temer es huir de algo debido a una emoción desagradable o la sensación de que podemos sufrir o ser dañados. Si vemos el miedo como huyendo de algo, creo que podemos ver que Dios no le estaba diciendo a Josué que no tuviera miedo como para huir. En cambio, él le estaba advirtiendo que sentiría miedo y que cuando lo hiciera no debía huir, porque él, Dios, estaría con él. Como muchas personas, pasé años tratando de deshacerme de la sensación de miedo. Nunca lo vi como lo que era, un sentimiento o una emoción basada en un pensamiento equivocado. Cuando miré mis problemas o problemas potenciales, los vi sin ver a Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios dijo de varias maneras, no temas porque yo estoy contigo. Se lo dijo a Josué y a muchos otros. Deuteronomio 31:6, Isaías 41:10, Isaías 43:1, Marcos 6:50, Apocalipsis 1:17. De hecho, la única razón que puedo encontrar en la palabra de Dios para que no temamos es simplemente que Dios está con nosotros. No importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Dios es más grande y Él está con nosotros. Puede que no sepamos lo que Él haya de hacer para ayudarnos o cuándo lo hará, pero saber que Él está con nosotros debería ser suficiente. Él está a favor de nosotros, no contra nosotros. Y si Dios es para nosotros, no importa quién está en contra de nosotros. Romanos 8:31. Porque Dios es más grande que nadie y que nada. Primera de Juan 4:4. Pensé erróneamente que mientras sintiera miedo, no podía hacer lo que quería hacer o sentía que debía hacer. Estaba perdiendo la vida, esperando que el miedo se fuera. Oré diligentemente para que Dios me quitara el miedo, pero mi oración nunca fue respondida porque estaba orando por lo equivocado. Debería haber estado orando para que Dios me diera el valor de seguir adelante en presencia del miedo y no dejar que me detuviera. Entender que podemos sentir miedo y avanzar de todos modos ha cambiado mi vida y la de muchas otras personas. Llegó a través de una historia que leí sobre una mujer que había sido encarcelada por el miedo durante la mayor parte de su vida. Ella no conducía ni salía después del anochecer y vivía una vida aislada y solitaria. Básicamente no hizo nada que quería hacer porque tenía miedo. Mientras le decía sus males a un amigo cristiano, el amigo la miró y simplemente le dijo, ¿por qué no lo haces con miedo? Cuando leí eso, sentí como si hubiera estado viviendo en la oscuridad durante años y de repente las luces se encendieron. Lo vi, no necesitaba esperar a que los sentimientos de miedo desaparecieran, porque probablemente nunca lo harían, pero podía hacer lo que quería hacer o sentía que Dios quería que hiciera, incluso si lo hacía sintiendo miedo. El miedo no tiene poder real sobre nosotros si entendemos lo que realmente es. No tiene poder para dañarnos porque solo nos muestra imágenes y nos hace pensar en qué cosas dañinas nos pueden pasar si seguimos adelante. Conozco a una mujer que tenía miedo de volar en un avión. Su esposo viajó mucho por su trabajo y sus hijos estaban crecidos y lejos de casa, por lo que quería que ella fuera con él. Ella quería ir,
pero pensó que no podía porque tenía miedo. Después de muchos años de quedarse en casa sola mientras él viajaba por todo el mundo, ella decidió hacerlo con miedo. Las primeras veces fueron muy duras. Dijo que se sentía temblorosa y como si no pudiera respirar, pero ella estaba decidida. Ahora vuela a menudo y no tiene ningún problema en absoluto. Verás, mientras Satanás pueda detenerte con temor, él lo hará. Pero si lo enfrentas, eventualmente, incluso los sentimientos de miedo desaparecerán. Al menos desaparecerán en el área en la que los enfrentas. Tendrás que enfrentar nuevas áreas de miedo a medida que surgen a lo largo de tu vida, pero nunca olvides que la única manera de vivir libre de miedo es enfrentarlo o hacerlo con miedo. No estoy sugiriendo que hagas cosas tontas simplemente para demostrar que no tienes miedo. No soy una buena nadadora, así que no voy a saltar de un acantilado al agua que tiene 50 pies de profundidad. Algunos temores se basan en hechos reales y esos temores pueden realmente protegernos del daño. Sabemos que el fuego arde, así que no metemos las manos en llamas. No salimos a la mitad de una autopista con el tráfico que viene en ambos sentidos. No estoy hablando de ese tipo de situaciones, pero estoy diciendo que cualquier cosa que Dios te pida que hagas, puedes hacerlo incluso si tienes que hacerlo con miedo, sabiendo que Él siempre está contigo. Incluso las cosas que simplemente quieres hacer, siempre y cuando estén dentro de las pautas de la voluntad de Dios que se encuentran en su palabra, deberías ser capaz de hacerlas sin permitir que el miedo te detenga. Reflexión del texto. Hazlo temeroso. Muchas de nosotras hemos creído que la vida valiente comienza cuando el miedo desaparece. Pensamos que solo cuando estemos seguras, tranquilas y listas podremos dar el primer paso, pero Dios en su palabra nos muestra otra verdad. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aún con él. Cuando Dios llamó a Josué para una misión grande, no le prometió que no sentiría temor. Le dijo, sé fuerte y valiente, no temas. Josué 1:9. No porque no hubiera peligro, sino porque su presencia estaba garantizada. Ese es nuestro mayor consuelo. No caminamos solas. El miedo muchas veces aparece como una voz interior que nos paraliza. No puedes, no estás lista, no es el momento. Pero el miedo, como nos recuerda Joyce Meyer, la escritora del libro, es una emoción basada en pensamientos equivocados. Satanás lo usa para alejarnos del propósito. Dios, en cambio, nos da la fe para enfrentarlo. No se trata de ignorar el temor, sino de reconocerlo y no rendirle el control. A veces el miedo no se va, pero eso no significa que Dios no está. Significa que es tiempo de confiar y actuar. Quizás te tiemblen las manos, te suden los pies o el corazón te late más fuerte, pero si sabes que Dios te lo ha pedido, puedes hacerlo con miedo, porque no es tu fuerza la que te sostiene, sino su fidelidad. Cada paso que das con temor, pero con fe, fortalece tu confianza. Y lo que hoy haces temblando, mañana lo harás con gozo y libertad. Así como el miedo se alimenta de la huida, también se debilita con la obediencia. No tienes que esperar a sentirte valiente. Ya lo eres porque Dios está contigo y eso siempre será suficiente. Recuerda, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9.